Girl, you're amazing, just the way you are. Volvemos, noche fresca en la ciudad de Río Gallegos. Durante toda la semana tuvimos aquí en el sur frío, mucho frío. Así es que riquísimo mate para seguir transitando la noche del viernes de Canal 2 como estilamos todos los viernes, meternos en sus casas y poder reunirnos con ustedes a charlar de algunas cosas. La verdad, hoy una noche con testimonios que bueno, que por ahí nos anudan la garganta, porque a veces con tan poco se puede arruinar vidas. Y cuando digo vidas es porque detrás de cada, en este caso de cada docente denunciado, hay una familia. Formas de comunicarse con nosotros, con Más que Mis Palabras, lo pueden hacer a través de el perfil que tenemos en Facebook, en Más que Mis Palabras, y también lo pueden hacer, pueden ver los programas en YouTube. Los vamos subiendo como podemos durante la semana, pero los vamos poniendo en el circuito de internet para que puedan ustedes disfrutarlo también. Saludar en esta noche a gente que está lejos de la ciudad, que está en Buenos Aires, que están muy atentos allí con este programa, porque las comunicaciones que tuvimos en esta noche, que vamos a seguir escuchando, tienen que ver con gente que vive en otro lugar del país, en el interior del país, y que hoy van a ser parte de Más que Mis Palabras, ellos, su familia, sus amigos. Así que desde acá, desde el sur, le damos un cálido abrazo y les decimos que este también es su lugar, aquí en Canal 2 los viernes. También le hacemos lugar a gente de muy lejos. También nuestro corazón está para aquellos lados. Seguimos transitando esta noche y nos quedaba un poco a tener la voz autorizada desde lo legal, ¿no? Estuvimos en comunicación esta semana con una prestigiosa abogada como es la doctora Patricia Perelló, abogada penalista y defensora, en este caso de Analía Ayuar, pero también defensora hace algunos años de Fernando Pacheco Melo, un caso muy reconocido también en Mar del Plata. Él estuvo denunciado, en aquel momento tuvo 50 denuncias, luego bajaron a 20, a 15, una cosa así. Terminaron en la justicia con 7 denuncias, él fue condenado, estuvo privado de su libertad, luego la causa se abrió después de muchos años y él fue absuelto. Una historia tristísima, pero que la doctora Perelló también estuvo dentro de ese proceso y eso la llevó a investigar, a estudiar, pero la escuchamos a ella, quien nos dio minutos de su día y también nos puede informar desde adentro y desde la parte legal, para así aprendemos un poco todos. Estamos con la doctora Patricia Perelló, abogada penalista, abogada defensora de Analía Ayuar, quien fue el 16 de mayo pasado declarada inocente después de largos años de un proceso judicial que la apuntaba como tras una denuncia hecha en un jardín. Fue acusada como presunta abusadora de menores. Doctora, bienvenida. Gracias a ustedes por llamarme. Queríamos saber, la pudimos escuchar en una conferencia de prensa, en una especie de conferencia de prensa luego del veredicto, sus palabras y su clara, su contundente y clara y precisión con respecto a este tipo de denuncias nos impactó. ¿Qué opinión a usted le merece este tipo de denuncias en estos últimos años y cómo fue el proceso de Analía en este caso, en estos años, hasta llegar al 16 de mayo? Bueno, yo hace 15 años que vengo trabajando con este tema porque fui la defensora del profesor Fernando Melo Pacheco por una causa que fue muy similar, también en un jardín de infantes, sí, también aquí en Mar del Plata. Y yo fui haciendo una investigación, yo soy docente de la Facultad de Derecho, soy docente de Criminología y trabajo también mucho en Italia con la ciudad de Bolonia, con la universidad. Y realmente estoy haciendo una investigación de tipo sociológico, porque lo que ocurre es que se ha desatado en nuestra sociedad lo que llaman los sociólogos pánico moral, es decir, la falsa creencia que tiene la sociedad de que un mal los acecha. Entonces, hacia más o menos el año 2000,
se instaló en nuestra sociedad la creencia que los docentes, sobre todo de clases especiales, música y educación física, son potenciales abusadores de los niños en edad preescolar. Esto es una cosa disparatada, y otros países como Estados Unidos, Alemania, donde esto ha sucedido hace 20, 30 años atrás, dejaron de lado absolutamente esa creencia porque no es verdad, porque todos fuimos al colegio y sabemos que nuestros docentes no solo no abusaban, sino que en algunos casos eran la única fuente de afecto que los niños tenían. Yo quiero llamar a la reflexión a algunos grupos sociales. En primer lugar, a la sociedad en su conjunto, para que piense bien, para que piense cómo era su vida cuando iban al colegio, para que realmente no se suban a estos pánicos morales en forma irracional. Después también quiero llamar a la reflexión al periodismo, porque el periodismo a veces para vender una noticia no se da cuenta de la destrucción que hace, no solo de la vida de los docentes y la familia, sino también de los mismos niños que son tratados como abusados sin serlo, y en realidad del vínculo docente-alumno que cada vez se está deteriorando más. Y por último, la justicia, porque si la justicia no se hiciera eco de este tipo de denuncias disparatadas, de este tipo de denuncias que verdaderamente son imposibles de ocurrir estos hechos, si la justicia no se hiciera eco de esto, nada sucedería y el pánico moral se iría de alguna manera diluyendo. El problema es que cuando se habla de abuso y cuando se habla de niños, despiertan todos nosotros, todos nuestros peores prejuicios, y esto hace que condenemos ya a priori, aún sin darnos cuenta que en los hechos sería imposible que sucediera lo que se dice. Entonces yo creo que acá es esto lo que está pasando, porque yo he relevado un centenar de casos. Acá no estamos hablando de un caso aislado, de 2 casos aislados, estamos hablando que se está destruyendo la vida de muchos docentes. Algunos han sido injustamente condenados, otros sufren, como sufrió Analía o como sufrió Fernando Melo Pacheco, un largo proceso. Analía por suerte en libertad, pero Fernando no. Fernando estuvo en la cárcel y después estuvo en su domicilio. Pero realmente basta de todo esto, basta que los jueces, que son las personas que tienen capacidad, no se dejen influenciar más por los psicólogos, porque acá los psicólogos también meten mano y hacen, digamos, si se pudiera probar desde la psicología un delito, todo sería facilísimo, no necesitaríamos ni siquiera los jueces. Desde la psicología no se pueden probar hechos, no hay ningún test ni ninguna entrevista que pueda decir que un hecho ocurrió o no ocurrió. Entonces los jueces que vuelvan a tomar la prueba como ellos la conocen, que se dejen de pruebas esotéricas con los psicólogos, que verdaderamente lo que dicen es todo puede ser de esa manera o de la manera opuesta. Claro. Esto, bueno, es mi parecer a rasgos generales, y disculpe que yo es como que me enfervorizo mucho porque sé el daño que estas denuncias causan. No, sí. Doctora, ¿la falsa denuncia es un delito? En realidad, cuando se trata de este tipo de hechos, no es falsa denuncia, porque la falsa denuncia es cuando se denuncia un ilícito, pero no se denuncia un autor. Acá en realidad podría ser una calumnia, porque la calumnia es cuando uno denuncia un delito y denuncia una persona concreta. Acá, de todas maneras, yo le diría una cosa. Yo creo que los padres, en el caso de Analía, en el juicio, muchos mintieron acomodando la realidad. Pero creo también que en el comienzo de todo esto, ellos creyeron, pero creyeron desde lo irracional, porque era un colegio de 900 alumnos y los que creyeron fueron 40 personas. O sea, no estamos hablando de una mayoría. Desde la irracionalidad, gente que rompió el colegio, que golpeó docentes, o sea, ese tipo de personas que obviamente pasa al acto en forma inmediata, no mediatiza y no piensa, realmente no se sienta a racionalizar, a decir, no, esto no es posible, mi hijo estaba lo más bien, el colegio funcionaba lo más bien. O sea, creo que no es una falsa denuncia, que esto trasciende la falsa denuncia, es esto
que yo digo dejarse ganar por el pánico moral, por esta cosa paranoica colectiva, ¿no? Porque hay como un modus operandi en este tipo de denuncias. Yo le digo así, no sé si está bien dicho, pero sí en iguales pasos desde el decir y hasta llegar a la denuncia. Es como que, y luego los procesos también son muy parecidos, es como muy dibujado todo. ¿Puede ser, doctora? Es todo, porque en realidad todo tiene el mismo origen. Esto que yo llamo el pánico moral se fue instalando, y los medios tienen mucho que ver, esta idea de que en cada esquina hay un docente abusador, como si fuera una cosa normal, en lugar de pensar, no, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Hubo una epidemia? ¿Los docentes de golpe, los de música y gimnasia, se volvieron abusadores? Es una locura esto. Pero creo que para eso los jueces tienen que ser muy valientes, muy sólidos, muy bien formados, y lamentablemente no todos lo son. Entonces, y creo que también hay un grupo de psicólogos que de esto hace un negocio. Igual, sí. De alguna manera saca un rédito. Igualmente es como una especie de cacería de brujas, ¿no? Desde la psicología. Y yo creo que sí. Y realmente también uno ve algunos padres denunciantes que de golpe de ser amas de casa ignotas pasan a ser personas que dan charlas, dan conferencias, crean una ONG, pasan a tener una trascendencia, hacen de esto un modo de vida. Claro. Entonces es como que hay un beneficio en todo esto para algunas personas, aun cuando en los inicios hayan hecho la denuncia de buena fe. Pero padres que se arrogan el derecho, aun cuando los psicólogos dicen que su hijo no está en condiciones de ir a una entrevista en cámara Gesell, padres que se arrogan el derecho de decir, yo digo que mi hijo está en condiciones y que vaya a la cámara Gesell. ¿Cómo es esto? Y los padres en estos casos, uno lo que ve es que no preservan a sus hijos, que los exponen a realizaciones en los genitales, que los exponen a múltiples intervenciones terapéuticas. Realmente una cosa que es lamentable. Debería haber una institución que defienda los derechos del niño, que sancione a estos padres por vulnerar los derechos de estos niños. En el caso, doctora, de usted, bueno, fue abogada defensora de la otra vereda, no de la otra historia, fue abogada de la otra vereda, de la otra historia, y hablaba de estas instituciones que también amparen de alguna manera a las víctimas, en este caso en las denuncias, pero también está la otra historia, que es donde usted estuvo en la vereda allí, junto a Analía, junto a Pacheco Melo, cómo es la vida de esas familias, de esos niños de la otra historia, ¿no? De la otra vereda. Porque también hay menores. No, pero yo le digo que lo que digo de los niños, lo digo desde la vereda de los docentes, claro. Porque los niños que no son abusados, por supuesto, no son abusados, absolutamente no son abusados, esto es toda una mentira, son maltratados por sus padres, claro, a través de todas estas denuncias. Sí. De la misma manera, o sea, maltratan a sus hijos y maltratan a los docentes inocentes, o sea, es la misma vereda. Yo estoy sinceramente, y es feo que lo diga de esta manera porque parece que fuera He-Man más o menos, pero yo estoy de la vereda de la verdad. Acá no es una vereda o la otra vereda, acá hay una verdad y nada más que una verdad. No puede haber dos verdades sobre un mismo hecho. Acá la verdad es que los hechos jamás ocurrieron, que las denuncias no son verdaderas y que los docentes han sido, digamos, destruidas sus vidas, sus vocaciones, dañadas sus familias, y también los niños, porque esos niños tienen un estigma de abuso sin serlo. Yo estoy de la misma vereda, de la única vereda que puedo estar, de la vereda de los docentes. Los niños, por añadidura, tienen los padres que tienen, lamentablemente no corre por mi cuenta. Claro. Pero bueno, lo digo porque es un daño más que se genera. Se genera un daño al docente, y cuando a mí me vienen falsamente con que a los niños no miente, con que hay que creerle a los niños, con que están en defensa de los niños, mentiras, no están nada en defensa de los niños, están en defensa de su fanatismo y de las ganas de ganar a cualquier precio, del hecho de ganar a cualquier precio.
Doctora, se vislumbra un quiebre para mejor, ¿no? En el sistema, en este caso de justicia, en la administración de justicia, donde se logre esto que ha tomado como a pasos agigantados, se va engrandeciendo este tipo de denuncias que ya son lamentablemente comunes en nuestra sociedad. ¿Usted ve que en algún momento se puede vislumbrar un quiebre y una vuelta en el sistema donde todo esto cambie? Mire, yo espero que sí. Acá los jueces fueron muy valientes, hicieron una solidísima sentencia. Yo diría una sentencia que es una roca, un bastión. Lo que creo es que, como en otros países ha ocurrido, que esto fue dejado de lado, acá también, porque los pánicos morales no son pétreos, van cambiando. Es decir, habrá un pánico moral sobre otra cosa, qué sé yo, claro, sobre que los perros pitbull son asesinos, entonces cada perro pitbull que uno ve por la calle ya piensa que lo va a matar. Una cosa por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una manera de decir, pero quiero decir que el pánico moral es variable. Yo espero y estoy trabajando firmemente sobre esto. Voy a escribir un libro, no sobre la anécdota solo de los casos, sino voy a escribir un libro sobre lo que yo creo que es las causas de estas denuncias, sobre lo que creo que es las actuaciones de algunos personajes en estas denuncias y cómo erradicar de nuestra sociedad esto para que el vínculo docente-alumno se vuelva a restablecer, para que los docentes puedan dar clases tranquilos y no tengan que estar sometidos a toda esta no sé, este terror que tienen en este momento. Doctora, vamos a estar atentos a su libro. Desde el sur le damos las gracias por esta entrevista, estos minutos que sabemos que son importantes en la vida de una persona que se dedica a lo judicial, y felicitarla por la valentía de tremenda defensa, doctora. Gracias, y al contrario, este tiempo para mí me parece un tiempo muy rico, porque a través de los medios se puede difundir a muchas más personas estas cosas. Yo le digo a los jueces, no se encierren en sus prejuicios, piensen, analicen, piensen que tienen en sus manos las vidas de personas, piensen que tienen en sus manos los derechos de esas personas, y no se dejen ganar ni por pericias psicológicas ni por prejuicios populares. Nada más que esto puedo decir. Así estábamos escuchando a la doctora Patricia Perelló, una voz autorizada, voz fuerte, contundente, una abogada que dio que hablar y que en su discurso y en sus palabras la vehemencia marca en ella un trabajo impecable en la defensa de quienes estuvieron detrás de su patrocinio. También con un mensaje claro a la sociedad, a los medios de comunicación, pidiendo que este tipo de casos sean también difundidos, provocando en la sociedad un poco de tranquilidad y de calma, dejando atrás y de lado, cortando con una psicosis que viene arrastrándonos a puntos extremos muy, muy tremendos. Un mensaje también al sistema judicial para poder buscar un cambio en este tipo de denuncias. Una voz autorizada, dije, prontamente ella lo dijo, escribiendo su libro, una persona que está capacitándose en el exterior, profundizando en la investigación en estos casos, porque ella cree que, bueno, es alarmante de unos años a esta parte cómo estas denuncias han tomado fuertemente el ámbito judicial, arrastrando de alguna manera irrazonablemente vidas hasta el extremo dolor. De un lado y del otro, ella es clara, es muy clara en sus apreciaciones. Ella es una abogada, una profesional que tiene que ver con la verdad, ella lo dice, y no solamente defiende a aquellos que fueron falsamente denunciados, sino también se pone en la vereda de la verdad. Me lo dejó bastante claro, el tema de los menores cuando son llevados a un lugar de víctima, cuando en realidad quizás algunos no lo fueron nunca, y quizás otros lo siguen siendo, aunque el presunto victimario está privado, aún sigue siendo víctima de alguien que está suelto
y que están muy cerca de ellos. Recordamos hace unos viernes atrás estuvimos hablando de la prevención del abuso sexual infantil y cómo las estadísticas hablan de los abusos intrafamiliares. Una noche fuerte, en más que mis palabras, pero muy cerca de ustedes y esperando que puedan informarse, aprender y poder transitar esta noche de una manera distinta, aquí en la noche del viernes por Canal 2. Pausa y volvemos enseguida. I'm in love with your body, every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on, be my